cordial saludo. En este video estaremos presentando el caso 5, que es el análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Está presentado por Karen Vanessa Díaz, quien les habla, Lina Valentina Díaz, Jorge Iván Leal y Laura Michela Romero. Es parte de la materia contabilidad para la gestión pública. En el primer caso, reconocer el contexto, tenemos el Estado, la Constitución política y la contabilidad pública. ¿Qué es el Estado? Es una entidad política que se forma cuando un grupo de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de unas organizaciones que busca mantener el orden de convivencia en una sociedad. También tenemos que es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio sometido a una autoridad. Como estructura de poder son las relaciones de mando que implica el ejercicio del poder público en la sociedad. Como estructura social es el fundamento de los hechos sociales y las relaciones humanas, y en el sentido amplio la noción de Estado se refiere a la manera de ser o de cómo está construida una comunidad. El Estado está dividido en tres ramas principales del poder público. La primera es la rama legislativa, que se encarga de expedir leyes y reformar la constitución política. Aparte ejerce sobre el gobierno. La rama ejecutiva, que es la representación del gobierno y de la administración del Estado. Esta está conformada por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros y los directores de departamentos. Y la rama judicial es la encargada de hacer justicia en Colombia, de administrar la justicia. En la Constitución política ya tenemos que son las normas que marcan límites para la sociedad del Estado, son las leyes que se deben cumplir sí o sí y que varían según el país donde estén. Estas sirven para mantener un orden social y se cumplen los derechos y deberes de cada persona para que cada una sepa lo que debe hacer y hasta dónde debe llegar a la hora de interactuar con otras personas. Y como último concepto tenemos la contabilidad, que es una técnica que se encarga de recopilar, clasificar, registrar la información financiera o de las operaciones mercantiles que le ofrezca la empresa. También tiene como principios básicos la empresa en funcionamiento, la uniformidad, la prudencia, la no compensación, y esta se caracteriza por ser transparente, ser muy confiable y demostrar de buena manera los estados financieros de una empresa. En las obligaciones estatales, esta puede tener beneficios como mejorar la toma de decisiones sobre la economía correspondiente en el entorno social, es decir, ayuda a mejorar para que en un futuro se prevengan riesgos. Buen día, mi nombre es Karen Díaz. Seguiré con el caso número 2, identificar las características de la contabilidad pública. ¿Cuáles son las diferencias entre la contabilidad pública y la privada? La contabilidad pública busca controlar los recursos públicos asegurando la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía y las autoridades. Tiene normativas, se rige por normas y principios específicos emitidos por el gobierno. Usuarios se dirige también a un amplio grupo de interesados, incluyendo ciudadanos. Se enfoca en la ejecución presupuestaria y tiene principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia. En la contabilidad privada, pues como su palabra lo indica, se encierra solamente a un grupo específico de empresas, donde solamente se benefician en cuanto a la información, pues sus propietarios, inversionistas, accionistas, bueno, las personas dueñas de esta entidad. ¿Cómo se interpreta el concepto de activos en la contabilidad pública? Representan recursos controlados por una entidad y estos se dividen en dos, activos corrientes y no corrientes. Los corrientes son los que se esperan convertir en efectivo en un corto plazo, mientras que los no corrientes son más visibles como terrenos, edificios, infraestructura y tienen una larga duración. ¿Cómo se describen los pasivos en la contabilidad pública? Son las responsabilidades que tiene la empresa como tal y esto obviamente disminuye también el patrimonio. Se dividen en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Pasivos corrientes son obligaciones que se esperan liquidar en el corto plazo y los no corrientes son deudas un poco más extensas a largo plazo.
¿A qué referencia el concepto de patrimonio en la contabilidad pública? Bueno, el patrimonio se refiere a la diferencia entre los activos y los pasivos. Esto da un dato real, cómo está la empresa en cuanto económicamente hablamos. Se divide en patrimonio contribuido y patrimonio generado. El patrimonio contribuido son los aportes iniciales y adicionales del gobierno años. Y el patrimonio es el resultado de las operaciones y eventos que aumentan o disminuyen la riqueza neta de la entidad. Entonces, estos son los activos, los pasivos y el patrimonio que encierra realmente la cifra real de lo que es la empresa. Buenas noches, soy Jorge Leal y a continuación voy a presentar el análisis del caso 3, ingresos y gastos en la contabilidad pública. Los temas principales tratados durante el desarrollo del caso 3 fueron los ingresos y gastos en la contabilidad pública y las NIF plena y las NIF pymes. Para realizar de manera correcta un registro contable debemos comenzar por identificar a qué clase corresponde la transacción financiera. Durante el caso 2 realizamos un análisis de los conceptos de activos, pasivos, patrimonio y durante el caso 3 se interpretaron los conceptos de ingresos y gastos que son los que se incluyen en el estado de resultados. En primer lugar, los ingresos son los recursos que recaudan y administran entidades de gobierno a lo largo de un periodo contable, ya sea por el aumento de los activos o de los pasivos como consecuencia del desarrollo de su actividad ordinaria y extraordinaria. Como ejemplo tenemos de los impuestos, la venta de bienes y servicios, o las donaciones. Por otra parte, los gastos hacen referencia a las salidas de recursos de la entidad durante un periodo contable que disminuyen los beneficios económicos o en el potencial de servicio. Dentro de estos tenemos como ejemplo la prestación de servicios vendidos, los gastos de administración, gastos de operación y ventas, las depreciaciones o el gasto público. Las normas internacionales de información financiera hacen referencia a estándares internacionales de contabilidad. Estas definen los requisitos de identificación, medición, presentación y comunicación de la información a ser revelada en los estados financieros. Dentro de estas tenemos la NIF plena y NIF pymes, aunque ambas tienen como objetivo principal la presentación de información financiera para la toma de decisiones. Las diferencias es que las NIF plenas requieren mayor información y realizan revelaciones más detalladas, lo cual acarrea mayor costo en su implementación. Y por otra parte, las NIF pymes requieren menor información y realizan revelaciones menos detalladas, por lo tanto son más flexibles y la presentación y revelación de información genera menores costos en su implementación y está orientada hacia las medianas y pequeñas empresas. Buenas noches, mi nombre es Jorge Leal y a continuación voy a realizar el análisis del caso 4 o Estado financiero y control interno público. La presentación de los estados financieros se realiza bajo una normatividad específica, dependiendo si es para el sector público o privado. En el caso del sector público se realizan bajo las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Estas normas proporcionan lineamientos para la preparación y presentación de estados financieros, asegurando la transparencia, comparabilidad y fiabilidad de la información financiera. Cada gobierno tiene la potestad de acogerse o no a estas normas, pero es importante mencionar unos de los beneficios que conlleva esta adopción, que son que las entidades públicas hablen el mismo idioma en términos contables con otros países, se escriban de una manera más clara y resumida las transacciones económicas realizadas, exista transparencia en la información financiera presentada y se mejora en la calidad y comparabilidad de la información financiera públicamente disponible. En Colombia, la adopción de las normas internacionales se basa en la Resolución 628 de 2015 en el contexto de convergencia hacia estándares internacionales de información financiera. Como se ha mencionado en varias ocasiones, los informes financieros como el estado de situación financiera o el estado de resultados le permiten a las empresas la toma de decisiones en materia financiera, pero esto es posible únicamente si se realiza un análisis detallado, como puede ser el análisis vertical y horizontal. Estas son herramientas útiles en la empresa para la evaluación e interpretación de los estados financieros, ya que proveen parámetros que permiten medir de manera general la eficiencia operativa y financiera de un negocio. El análisis vertical es en general utilizado para determinar si la distribución de los activos y pasivos de la empresa es la más idónea de cara a sus necesidades, tanto operativas como financieras. Por otra parte, el análisis horizontal permite, mediante la comparación de los datos de una misma cuenta para diferentes periodos de tiempo, determinar el comportamiento de estos observando si se presenta crecimiento o decrecimiento.
Adicional a los análisis vertical y horizontal, existen otras herramientas para evaluar el estado de una organización, denominados indicadores financieros, los cuales, mediante la combinación entre sí de elementos de información que se reflejan en los estados financieros, permiten realizar un diagnóstico preciso de la salud financiera de una empresa. Dentro de estos indicadores tenemos el de liquidez, que mide la capacidad que posee una empresa para convertir sus activos en dinero en efectivo; el de activa eficiencia, que mide qué tan eficiente es una empresa a la hora de convertir sus activos en efectivo; el de endeudamiento, que mide la capacidad que tiene la entidad de contraer obligaciones para financiar sus operaciones e inversiones y respaldar las mismas con su capital propio; y el de rentabilidad, que mide que también una empresa está usando sus recursos para conseguir una utilidad. Otro de los temas estudiados en el desarrollo del caso 4 fue el modelo estándar de control interno MESI, el cual proporciona una estructura para especificar los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno en las entidades públicas, a través del cual se determinan los parámetros de control necesarios para que al interior de cada entidad se establezcan acciones políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública. Su estructura se compone de dos módulos y un eje transversal dedicado a la información y comunicación. Estos módulos son el de planificación y gestión y el de evaluación y seguimiento. Dentro del MESI, los objetivos principales son el control de cumplimiento, control de planeación y gestión, el control de evaluación y seguimiento y el control de información y comunicación. En conclusión, como lo mencionan mis compañeros anteriormente, el papel de la contaduría pública es fundamental para la gestión adecuada de los recursos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el Estado colombiano, contribuyendo hacia el desarrollo económico y social del país. A continuación manifiesto algunos de los principales aspectos y prácticas que demuestran cómo se implementa la contaduría pública en las diferentes entidades. Bueno, el registro contable de transacciones financieras, que es, por ejemplo, el uso del Sistema Integrado de Información Financiera, la SIF, en las entidades del Estado para registrar y gestionar todas las operaciones contables y financieras. La preparación y presentación de estados financieros, que por ejemplo son los ministerios y las entidades descentralizadas que presentan informes anuales que incluyen el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. La elaboración de presupuestos. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordinan la preparación del presupuesto general de la Nación, asegurando que se alineen con las políticas públicas y las prioridades del gobierno. El control y la fiscalización del gasto público. Este es, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que realiza auditorías constantes a las entidades del Estado para asimismo verificar los recursos públicos y detectar sus posibles irregularidades. La adopción de normas y procedimientos contables. Por ejemplo, el uso de las NIPS para la preparación de los estados financieros en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y la capacitación continua, que es una capacitación constante con programas de formación, actualización, ofrecidos normalmente por la Escuela Superior de Administración Pública o otras entidades especializadas en el tema. La transparencia y la rendición de cuentas es, por ejemplo, la publicación del informe anual de la ejecución presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda, disponible para cualquier consulta pública. La implementación de sistemas de información contable y financiera, que es, por ejemplo, la implementación de la CIF y otros sistemas integrados que permiten así el registro, el seguimiento, el control en todas las operaciones financieras en tiempo real. La evaluación de la gestión financiera. Estas son las evaluaciones realizadas por la Dirección de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda para asegurar la correcta aplicación de las entidades normativas contables y la eficiencia en la gestión de los recursos. La participación ciudadana y el control social. Esta es, por ejemplo, la participación de las veedurías ciudadanas y otras organizaciones de la sociedad civil en la supervisión de proyectos financiados con los recursos públicos. La aplicación práctica de la contaduría pública en las entidades del Estado colombiano se refiere a la implementación de principios, normas y procedimientos contables específicos del sector público para gestionar y reportar el uso de los recursos públicos. Es esencial para asegurar una gestión transparente y eficiente, asimismo responsable.
Gracias.